seguramente en todas las organizaciones se adopten algunas estrategias, algunas acciones, y para ello queremos compartir con ustedes 12 recomendaciones que tienen un alto impacto financiero y que son de aplicación inmediata. Vamos a empezar con un punto que en estas circunstancias es indispensable. Todos debemos hacer de una manera muy objetiva, de una manera muy verificable y sobre todo teniendo en cuenta el contexto. Nuestra recomendación aquí es que cada uno en su respectiva empresa, en su respectiva organización, en su respectiva asociación religiosa o en su respectiva asociación civil, verifique cómo están al día de hoy. Que tengan bien claro el panorama que se nos avecina en los próximos días. Por darles un ejemplo, hablando con un amigo empresario, me dice, día de antier, mi flujo de efectivo me da únicamente para pagar la quincena de abril, la primera quincena de abril. Después del 15 de abril ya no tengo flujo de efectivo para ver cómo voy a continuar con la empresa. Es una empresa de más de 400 trabajadores, así que ya se imaginarán el dilema tan terrible en que este amigo empresario se encuentra. En este contexto, estamos recomendando mucho que documenten, que hagan en blanco y negro 2 escenarios. Esos 2 escenarios deben contemplar un periodo de corto plazo, es decir, abril, mayo y junio, en el que deberemos adoptar una serie de estrategias, una serie de acciones, una serie de medidas que nos permitan sortear la crisis de este trimestre y saber en qué condiciones vamos a terminar este primer trimestre. Teniendo en cuenta 2 escenarios. Miren, hace apenas 3 horas, la calificadora Fitch Rating le bajó la calificación a México. Esto es muy grave porque el costo financiero que México paga por el servicio de la deuda, a partir de hoy se empieza a encarecer. Si ya son varios miles de millones de pesos que se pagan vía servicio de la deuda, pues con esta baja en la calificación a triple B menos, quiere decir que ahora se va a tener que pagar más por la deuda que México tiene en estos momentos. Fitch Rating bajó esta calificación crediticia a México ante la perspectiva de que México necesariamente tendrá que recurrir a mayor endeudamiento para hacerle frente, para sortear la crisis que actualmente estamos teniendo. Pero algo que debemos tomar muy en cuenta, esta calificación de triple B menos es el último rango que tienen las calificadoras. Si las calificadoras continúan dándole una calificación a México menor, el siguiente rango es que México pierde el grado de inversión. México, al perder el grado de inversión, muchos de los capitales saldrían del país porque sus estatutos, sus reglas de operación en los países de donde vienen, los obliga a que no pueden estar invertidos en un país que ha perdido el grado de inversión. Esto ocurrió apenas hace 3 horas. Luego, el día de ayer, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer que la contracción económica, que la caída, que el bache en el que vamos a estar en 2020, la economía mexicana, será de 6.6% de profundidad. 6.6 de caída de la economía no la hemos tenido nunca los que somos de esta generación. Para que tengan una idea, la caída de la economía en 2009 fue de 5.3. En el 95 fue de 6.3.
En el 83 fue de 4.3. Y para este año, según el Fondo Monetario Internacional, nota del día de ayer, México para este año puede caer al 6.6. Es decir, estaríamos en una situación en la que no hemos visto al país en los últimos 36 años. Esta situación debemos tomarla en cuenta para de alguna forma tropicalizar ese tipo de escenarios en el caso particular de cada una de nuestras empresas, en cada una de nuestras organizaciones. Por otro lado, ustedes ya conocen los precriterios que dio a conocer el secretario de Hacienda, el secretario Arturo Herrera, en el que él dice que para 2020 la economía mexicana tendrá una contracción de menos 3.6. Vamos, el escenario optimista es que la caída de la actividad económica en el país sería de 3.6 en este país. Por todos lados vemos un escenario que se advierte difícil, muy complicado, muy adverso. En el diagnóstico que hagamos como punto de partida para ver las acciones que debemos tomar, deberemos considerar ese escenario adverso. También deberemos construir otro escenario, un escenario positivo, un escenario optimista. ¿Cuál sería ese escenario optimista? Que en este momento, desafortunadamente, no tenemos ningún indicador. Sería que el gobierno mexicano, presionado por los organismos empresariales, presionado por la misma opinión de fuera del país, como el editorial que el día de ayer dio a conocer el Financial Times de Londres, en el que se presiona al gobierno mexicano a que adopte medidas económicas anticíclicas. ¿Qué son políticas económicas anticíclicas? Bueno, son medidas de apoyar a que se conserve el empleo, apoyando a las plantas productivas, estableciendo estímulos fiscales, facilitando la inversión. Esto en el informe trimestral que dio el presidente de la República, dijo que no lo va a hacer. Sin embargo, al día de hoy es mucha la presión, son muchas las voces que ya se están pronunciando y pudiera ser que durante mayo o junio podamos tener que se abra esa expectativa y se esperen noticias de que México apoye a las empresas para conservar los empleos. Evidentemente, no tenemos en este momento ninguna variable, ninguna componente, ninguna buena noticia que comunicarles para efectos de considerar ese escenario. Pero vamos, es algo que puede ser y debemos tener dos escenarios. Uno, conservador y uno, optimista. Desde luego, tropicalizado esto en cada uno de sus respectivas empresas. Por otro lado, ya al día de hoy ustedes conocen que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal dio a conocer el día 9 de este mes que se han perdido hasta el momento 346,878 empleos formales, trabajadores cotizando en el Seguro Social fueron ya dados de baja. El día de hoy escuchaba a Mario Escobedo, secretario de Economía y Turismo aquí en Baja California, y nos decía que tienen registrados hasta el día de ayer 10,000 pérdidas de empleos. Habrá que tomar muy en cuenta esta variable en el diagnóstico que deben hacer, porque el Infonavit, como lo vamos a ver ahorita en el programa de facilidades que está el Infonavit ofreciendo a las empresas y a los patrones todos, dice el Infonavit que se habrá de perder en 2020 1 millón de empleos. Y por otro lado, el Consejo Coordinador Empresarial dice que en 2020 se habrán de perder 1,400,000 empleos. Por cualquier lado que le busquemos, se ve un escenario de pérdida de fuentes de trabajo.
Esto deben ustedes considerarlo para que de alguna forma en las pláticas que tengan con su personal lo informen, pero de manera objetiva, de una manera documentada, evidenciando de dónde se está obteniendo la información. De ahí la conveniencia de que se hagan dos escenarios. Uno, con una serie de acciones para salvar el primer trimestre, abril, mayo y junio, haciendo uso de todas las opciones de tipo financiero que hasta este momento se conocen. Y dos, que se continúe con otro escenario de julio en adelante, que comprenda más o menos de 6 a 12 meses. Al día de hoy, la tempestad por la que estamos pasando con la pandemia, nos dicen que pudiera ser que se prorrogue la crisis por la que estamos pasando hasta el mes de julio, para que empiece a descender y a normalizarse en agosto y pudiéramos estar saliendo en octubre. Esto tienen que considerarlo también porque sería totalmente iluso pensar que el 30 de abril se levanta la emergencia y el día 1 o 2 de mayo regresamos todo el mundo a trabajar en condiciones normales. Eso no va a ocurrir. Entonces, este diagnóstico debe ser también considerando pues una especie de la metodología del FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que lo identifiquen de una manera general y lo integren en un documento en el que exactamente puedan platicar, compartir, socializar con sus asesores financieros, legales, laborales, con sus banqueros, con sus proveedores, en el que claramente y en una forma sencilla se les haga notar el estatus en el que se encuentra la organización o empresa y la visión o expectativa que tienen para seguir adelante. El otro punto que es muy importante que debemos considerar en este momento es que debemos actualizar el modelo del negocio en el que estamos. Actualizar el modelo de negocio siguiendo al mercado. Miren, es mucha la información que hay hoy día sobre que está en perspectiva una nueva economía. Después de esta pandemia, el mundo no va a ser igual. El coronavirus es algo que llegó para quedarse, como lo fue la viruela, como lo han sido otros en el pasado, como lo fue la influenza. Y todos absolutamente debemos tener claro que hacia adelante los protocolos y medidas de seguridad en las empresas y en todas las organizaciones se tendrán que implementar de una forma diferente a como están hasta ahora, con un mayor rigor, con mayores precauciones, con más capacitación al personal. Esto va a implicar que profesionalicen a la Comisión de Seguridad e Higiene en cada una de las empresas y que esa Comisión de Seguridad e Higiene tenga programas y protocolos de prevención, de capacitación y de qué hacer, porque este virus, si bien ahorita pasa como un tsunami, lo cierto es que se queda y en un futuro podemos seguir contagiados o nuestro personal con este virus. Desde el punto de vista puramente económico, hay que también tomar en cuenta que están haciendo un nuevo sector económico en el ramo de la salud, en el ramo de la prevención, en el ramo de la alimentación más sana, en el ramo de una serie de nuevos medicamentos, en el ramo del saneamiento. Todos los que estamos ahorita confinados en nuestros hogares, debemos tomar muy en cuenta e ir pensando que cuando regresemos nuevamente a nuestras oficinas, a nuestros centros de trabajo, antes de que regresemos, deberemos sanitizar esas instalaciones. Y ya desde ahorita deben ir previendo el proveedor
que les va a dar ese tipo de servicio, pero va a ser indispensable que absolutamente todas las áreas, almacenes, oficinas de trabajo en donde hemos estado, se saniticen periódicamente de aquí en adelante. Y esto evidentemente genera todo un sector de servicios y de actividades que va a ser parte de una economía diferente. También todo el sector salud es un sector salud que va a requerir, que va a demandar nueva proveeduría, va a demandar nuevos servicios, va a demandar nuevos equipamientos y mucha capacitación. No solamente el sector salud, el sector de la seguridad y todos los ramos relacionados con la impartición de justicia. Entonces, si nuestra empresa de alguna forma está en este ramo, está en este gran segmento que está ahorita en expansión, en crecimiento, deberemos diseñar escenarios pensando en qué sigue después de este trimestre. Ahorita hay una demanda y una venta natural que se está dando por la emergencia, pero pasando de esto genera una oportunidad de trabajo, una oportunidad de negocio sumamente importante para los que están en este sector. También lo es oportunidad para los que se puedan vincular. Son ya varios amigos empresarios los que me dicen, oye, yo puedo dedicarme a adquirir equipos para el sector salud. Claro que sí, si no lo tienes, modifica tu objeto social. Oye, ¿puedo dedicarme a comprar batas, tenis, guantes, mascarillas para todo el sector salud? Claro que sí, modifica tu objeto social. Entonces, aquellas empresas que puedan vincularse con este sector, que va a ser un sector en expansión hacia adelante, más vale que vayan revisando sus estatutos sociales, vayan revisando su acta constitutiva, platicando con sus asesores legales corporativos, porque hacia enfrente esto va a generar oportunidades de crecimiento, oportunidades de trabajo. Y desde luego, las empresas no esenciales, las empresas que no están vinculadas a estos sectores, bueno, habrá que revisar precisamente si podemos de alguna forma sumarnos de alguna manera con algún segmento o alguna parte de las actividades para poder generar un ingreso adicional. Toda esta nueva economía de la que les estoy mencionando es un requisito, es un componente nuevo al que todos los que estamos aquí platicando debemos reconocer y darnos cuenta que sin las nuevas tecnologías de la información y comunicación va a ser muy difícil que los negocios continúen generando ventas, utilidades y empleo como lo fue en el pasado. Hoy día va a ser sumamente esencial, sumamente importante el que regresemos con una nueva mentalidad a las empresas. Necesitamos ya que empecemos a regresar a los centros de trabajo, incorporar estas herramientas, pero ya como parte de una nueva cultura de trabajo. Necesitamos mantener comunicación con los clientes, toda la proveeduría, envíos de catálogos, promociones, manejo de precios, promoción de servicios, pero por medios digitales. Necesitamos que esos planes digitales sean creativos. Y aquí habría que dejarnos ayudar de la gente joven, que es la gente que está más versada con esta tecnología porque prácticamente nacieron con ella. Y créanme que gracias a la tecnología son muchos los analistas, son muchos los expertos los que nos dicen, si bien esta crisis va a ser más profunda que las últimas que hemos tenido en los 30 años, pero podremos salir más rápido. ¿Por qué? Por la tecnología. Yo tengo amigos empresarios que se resistían a contratar algunas plataformas de servicio, de entrega de productos usando estas plataformas. Y hace apenas 2 semanas ya se integraron porque no les quedó otra. Entonces, es muy importante ahorita, por ejemplo, las farmacias, los restaurantes, los mercados, un sinnúmero de empresas están ahorita continuando sus actividades, continuando su operación gracias a las plataformas electrónicas.
hasta el mercado sobre ruedas, háganme favor. Hace unas horas estaba leyendo que el mercado sobre ruedas que se pone sobre el Boulevard Terán Terán, aquí en Tijuana, ya lanzó su plataforma para que le hagan vía plataforma el pedido de los jitomates, cebolla, lo que la gente necesite, y ellos lo llevan a su hogar. Hacia enfrente, el uso de las tecnologías de información y comunicación son herramientas que necesariamente tendremos que empezar a conocer más, a familiarizarnos con ellas, a saber interactuar con ellas e incorporarlas en todos los procesos del negocio en el que estamos. También es importante aquí la capacitación. Hoy día nos damos cuenta que hasta para el manejo de este medio en el que estamos, Zoom, necesitamos algunos tener orientación, capacitación, pero este es tan solo uno. Hoy día podemos tener agendas electrónicas para estar coordinando las sucursales a los distintos gerentes, a los distintos jefes, supervisores y encargados de área y poder estar interactuando con ellos permanentemente y en tiempo real. Incluso subir a esta plataforma la agenda de actividades del día y saber cuál es el resultado en cada una de ellas. Este tipo de herramientas están disponibles, algunas de ellas hasta gratuitas son. Entonces es importante que entendamos que pasando esta emergencia financiera en la que estamos, necesitamos regresar con una nueva mentalidad, con una nueva actitud. El gasto principal que tenemos en las empresas es la nómina. Y aquí es un tema muy sensible, pero que en un diagnóstico es indispensable que seamos objetivos, que utilicemos el bisturí y necesariamente apliquemos las medidas, el tratamiento que se requiera para salvar al paciente, para salvar la fuente de empleo. De ahí que es muy importante que busquemos un ambiente, un clima de flexibilización de las relaciones laborales. Flexibilización. No podemos en una situación de crisis mantener un grado rígido como en el que hemos estado en el pasado. Necesitamos platicar con los trabajadores, llegar a un acuerdo mutuo que puede incluir varias opciones. Algunas de las que hemos visto nosotros aquí en Tijuana con los clientes es, se suspenden premios de puntualidad y asistencia, se suspenden bonos, se suspenden comisiones, se suspenden prestaciones de previsión social y la gente lo ha aceptado. En otros casos, se ha reducido la jornada de trabajo, la jornada diaria y la jornada semanal. La jornada diaria puede disminuirse en vez de las 8 horas a 6, a 5 o a 4. Habrá que ver las necesidades en cada departamento y en cada área. Pero también puede reducirse la jornada semanal de trabajo. En vez de trabajar toda la semana, que trabajen 4, que trabajen 3, que trabajen los días, ahora sí que son indispensables durante este periodo. Este proceso es muy importante que no lo hagan solo los directores, los empresarios, los dueños de las empresas, que se hagan asesorar por abogados expertos en materia laboral, que ellos guíen este proceso. En algunos casos, pudiera ser incluso indispensable que se tenga que dar un buen adiós o mal adiós a algunos trabajadores. Si en una empresa que tiene 100 trabajadores es indispensable correr a 10, que no lo hagan los empresarios, que no lo haga el de recursos humanos, que lo haga de la mano con un abogado experto en materia laboral que platique y que dé opciones a los trabajadores. Deberemos ser sensibles y deberemos tomar muy en cuenta que esto puede ser temporal. Escuchaba en la mañana a un funcionario público aquí del gobierno del estado en el que dice,
estos despidos que está habiendo en Baja California los estamos contemplando como despidos temporales. Entonces, la narrativa, la verbalización que se haga al momento de cortar a algunas personas en nuestras respectivas empresas debe ser con sumo cuidado y con el apoyo de los asesores en materia laboral. Algo que debemos todos tomar muy en cuenta es que es indispensable privilegiar el flujo de efectivo. Ustedes en ese diagnóstico que mencionamos en el punto 1 deben tomar muy en cuenta si son una empresa que tiene amplia solvencia, que no ha repartido utilidades, que tiene utilidades acumuladas. Esas utilidades acumuladas, ¿en dónde están? Tengo amigos empresarios que veo sus estados financieros y efectivamente no han retirado utilidades en los últimos 15 años y traen utilidades acumuladas de muchos millones de pesos, pero están en mobiliario y equipo, están en equipo de transporte, están en las instalaciones, están en los inventarios, no están en caja y bancos. Este tipo de empresas son muy solventes. Y si son solventes, tienen opciones de gestionar créditos con terceros, incluyendo la banca. Tienen opciones de acceder a algunos programas de financiamiento que están dando algunos gobiernos estatales. En el caso de Baja California, ahorita vamos a platicar uno de ellos. Pero debemos saber en este diagnóstico si nuestra empresa tiene solvencia y solamente enfrentamos un problema de liquidez. No todas las empresas están en la misma condición. No. Hay por ahí circulando en redes sociales un mensaje que me parece muy atinado. No todos estamos en el mismo barco. Sí estamos frente a la misma tempestad. Pero el barco de cada empresa, el barco de cada organización es diferente, tiene realidades diferentes. Hay empresas que efectivamente tienen un problema de liquidez ahorita, pero tienen amplia solvencia. Tienen recursos, tienen opciones de negociar, pueden endeudarse y simplemente tendrán un costo financiero nuevo, pero pueden seguir adelante sin mayor problema. Pueden sortear este primer trimestre simplemente con un mayor costo financiero y un gasto de operación. Y desde luego con menores utilidades en 2020. Pero vamos, podemos vivir con eso. Pero es diferente a aquellas empresas que no tienen esa solvencia, que incluso traen pérdidas acumuladas y peor aún, traen una crisis de liquidez. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de mi empresa? Tengo pérdidas acumuladas, tengo crisis de liquidez y tengo un gasto fijo muy alto. Entonces, tienen cada caso que identificar sobre qué terreno están parados. El Congreso del Estado de aquí de Baja California, el día 3 de abril, sacó un decreto que en este momento debemos todos tomar muy en cuenta porque permite que las rentas de abril y mayo se difieran para su pago posterior. Si alguien no paga la renta en abril y no paga la renta en mayo, no cae en incumplimiento. Esta nueva reforma al Código Civil de Baja California nos protege. Pero además, hay que aprovechar el contenido de este decreto para en ese diferimiento negociar con los arrendadores. Esa negociación es para toda clase de bienes inmuebles, llámese naves industriales, almacenes, oficinas, locales comerciales, terrenos de estacionamiento, etcétera. Es todos los bienes inmuebles. Y eso es ley.
si la organización, la empresa, no puede pagar las rentas de abril y mayo, no pasa nada, lo puede posponer. No es perdón, no, tiene que pagarlo, pero en un periodo futuro. Aquí es donde nosotros recomendamos que con el apoyo de sus asesores legales se acerquen con los arrendadores, se acerquen con los parques industriales, se acerquen con las inmobiliarias, negocien un periodo futuro en que se pueda pagar. ¿Cuál periodo futuro? Hay que hacer una corrida financiera para decirles, oye, yo te puedo pagar estas rentas de abril y mayo, te la voy a pagar en estos meses posteriores durante 2020. Aprovechar en esa negociación con los arrendadores para lograr algún descuento, alguna quita, lograr que por un periodo de tiempo haya una renta menor. Y aquí hay que tener cuidado varios aspectos. Primero, que se haga una adenda al contrato en el que se modifique la contraprestación, que no se vaya a manejar como que se factura la renta normal con una nota de crédito, porque fiscalmente eso lo lleva a que el ingreso, el arrendador lo acumula al 100 y la nota de crédito le da un efecto hasta final de año. Dos, que no vaya a ser una quita o perdón de deuda, porque el perdón de deuda en automático se acumula para el inquilino, para el arrendatario, y paga impuestos sobre ese perdón de deuda. Lo conveniente es que con el apoyo de sus abogados se haga un anexo, se haga una adenda al contrato de arrendamiento y se pueda hacer temporalmente un ajuste a la contraprestación por la renta que se esté pagando y que eso sea exactamente lo que se facture. Hay que aprovechar esas negociaciones para hablar con los arrendadores y decir, oye, mi contrato está en dólares. Oye, pues si está en dólares, oye, el tipo de cambio estábamos a 19 y llegó ahorita anda en 24.05, según el último reporte que tengo el día de hoy. Entonces, vamos a negociar tipo de cambio. ¿Por qué? Porque ante estos escenarios adversos que les mencionaba con la información del Fondo Monetario Internacional, con los precriterios que dio a conocer la Secretaría de Hacienda, pues estamos hablando de una situación en la que el tipo de cambio todavía puede seguir aumentando. Entonces, hay que negociar ahorita esos contratos de renta que tenemos en dólares, fijando durante cierto periodo tipos de cambio fijos y que pudieran ser tipos de cambio a los que existían antes de la pandemia. Desde luego aquí, ese tipo de negociación es muy conveniente que lo hagan con sus asesores legales. Por otro lado, es muy importante también que tomen muy en cuenta que al amparo de este mismo decreto del Congreso del Estado en Baja California, se estableció que los deudores que tengan contratos de mutuo con interés y garantía prendaria, si no pagan durante abril y mayo, no caen en causales de incumplimiento. Esto es muy importante porque entonces los adeudos que tengan durante abril y mayo pueden no pagarse sin ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque así está a través de este decreto del 3 de abril en el caso del estado de Baja California. Entiendo para los amigos que nos miran en otras entidades federativas, entiendo que cada entidad federativa ha sacado diversos programas de apoyo. Habrá que ver en otros estados de la República qué tipo de facilidades están otorgando los gobiernos estatales. Es conveniente que aquí, en este proceso de negociación de diferir el pago de capital e intereses para meses futuros, también aprovechen para negociar, para lograr que esos pagos sean cuando la empresa esté más o menos en condiciones normales y previsiblemente segura de poderlo hacer. Si hay que diferirlos hasta septiembre, hasta octubre, hasta noviembre, pues así habrá que negociarlo, habrá que intentarlo por lo menos. También
tomar muy en cuenta la tasa de interés. Actualmente, con una economía en recesión, los bancos no pueden colocar sus dineros y las tasas de interés van a la baja. Está ocurriendo tanto en Banco de México como en el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal. Al ir las tasas de interés hacia la baja y ustedes tienen ahorita un contrato con una tasa de interés anterior a la pandemia, bueno, hay que acercarnos con los acreedores crediticios para tratar de negociar de alguna forma esas tasas de interés también. Pero por lo pronto, las rentas de abril y mayo, si no las pagan, no pasa nada. El capital y los intereses de créditos, los créditos que tengan con tasa de interés y garantía prendaria durante abril y mayo, si no los pagan, no pasa nada. Este decreto del 3 de abril nos protege. Y desde luego, como están las cosas, pues hay que hacer uso absolutamente de todas las herramientas a la mano que en este momento tenemos. También es importante que consideren, que ponderen el que puedan diferir el pago de las cuotas obrero-patronales de acuerdo con el acuerdo que dio a conocer el Consejo Técnico apenas el día de antier. Miren, el pago de las cuotas del Seguro Social se nos vence ya esta semana. Hoy es día 15 y el mes de marzo deberemos pagarlo el 17 de abril. Y luego el bimestre de marzo y abril tendremos que pagarlo el próximo 17 de mayo. Entonces, hasta ahorita, la única facilidad que la autoridad ha otorgado son facilidades demasiado light, demasiado demasiado sencillas, que si bien ayudan un poco ahorita en el manejo del flujo de efectivo, lo cierto es que financieramente no apoyan mucho a la empresa, pero vamos, es lo que tenemos. Se permite que se pueda hacer un convenio con el Seguro Social para pagarle el 100% de la cuota obrera. Se entiende porque la cuota obrera pues se la retuvimos al trabajador. Que de la cuota patronal en las empresas se pague únicamente el 20% y el 80% restante que ustedes le hagan una propuesta al Seguro Social diciéndole, mira, yo te voy a pagar el 80% de mis cuotas patronales en un periodo que va de 12 a 48 meses. Desde luego, la Ley de Ingresos de la Federación nos establece ahí en el artículo 8 nos establece unas tasas de intereses diferenciadas de acuerdo al periodo en el que estimamos pagar en parcialidades. Aquí, lo único grave es que el costo financiero de diferir esos pagos continúa. Continúa la actualización y continúan, hagan de cuenta que los recargos. Entonces, el costo financiero es alto. Esta medida, desafortunadamente, es lo único que hay. Pero vamos, por lo menos nos da la certeza ahorita en el corto plazo que el 80% de la cuota patronal pueda diferirse para 1 a 4 años. Entonces, habrá que ver en los escenarios que se construyan en cada una de las empresas la opción que más le pueda convenir. Los detalles, las características, la menudencia de este tipo de herramientas legales ni siquiera está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Ya están dadas a conocer. Sabemos que así va a ser. Hay boletines de prensa del propio instituto. En cuanto se publica en Diario Oficial, semana a semana, nosotros vamos a estarles dando a través del equipo de ASAP, les vamos a estar dando pláticas técnicas sobre los requisitos y siguiendo paso a paso como una guía sobre lo que cada empresa debe hacer para adoptar este tipo de facilidades que la autoridad está otorgando. También hay que, como mencionaba en el punto 2 de estas recomendaciones,
hay que tomar en cuenta que en algunas empresas, tristemente, se va a prescindir de algunos trabajadores y que ese despido pudiera negociarse y de alguna forma ser también un despido temporal. Pero existe la ley del Seguro Social y dentro de las facilidades que el Seguro Social ha estado ofreciendo, algo que ya está en la ley, es que los trabajadores puedan hacer uso, puedan disponer del recurso que tienen en su cuenta individual en el seguro de ahorro para el retiro. En su seguro de desempleo, hagan de cuenta. Entonces, pueden los trabajadores que no tengan empleo tener la tranquilidad de que pueden disponer, pueden tener liquidez para subsistir un cierto tiempo haciendo uso de ese dinero que tienen ahorrado en su cuenta individual. De acuerdo con la ley, cuando disponen de esos recursos, se les descuenta de la cotización en semanas para su jubilación. Y en la información que hasta ahorita el Seguro Social ha dado a conocer es que se les da la opción a esos trabajadores que hagan uso, que dispongan del recurso que tienen en su cuenta individual, ahorita pueden disponer de él, pero que lo repongan después. ¿Cuándo después? Antes de la etapa de jubilación. Es decir, dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 años, pueden reponer ese recurso y recuperan las semanas que ahorita van a perder de cotización para efectos de su jubilación. Entonces, aquí es importante que sí el Departamento de Recursos Humanos también oriente y que cuando tengan que prescindir dolorosamente de algún compañero de trabajo, bueno, le haga notar que no queda desamparado totalmente, que hay un recurso ahí en su cuenta individual que durante un tiempo los puede sacar adelante. Y por otro lado, desde luego, la empresa de alguna forma prever si ese mismo capital humano lo pueden rescatar, lo pueden recontratar en un futuro. Infonavit también ha sacado su programa de facilidades, su programa de apoyo. No es en forma alguna lo que necesitan las empresas, pero algo es algo. De entrada nos dice el Infonavit que estiman que en este año se habrá de perder 1 millón de empleos y que ante ese escenario, ante esa expectativa, es necesario liberar recursos del sistema de ahorro para el retiro de 1992. De ese recurso es que se van a financiar estas medidas. ¿Cuáles? A los derechohabientes que tienen crédito hipotecario, los trabajadores que tienen vivienda que está hipotecada, que la empresa les está haciendo descuentos porque así les notificó el Infonavit. Se permite que los trabajadores soliciten el diferimiento del pago de capital e intereses hasta por 3 meses, abril, mayo, junio. No devenga intereses y se congela el saldo que tiene. Esto también, vía recursos humanos, es importante que se oriente a los trabajadores que tienen crédito Infonavit, que se les haga una especie de acompañamiento para que puedan tener acceso a este beneficio. Desde luego, nos dice el propio programa del Infonavit que esto únicamente tiene vigencia durante el primer semestre. Es decir, si lo tomamos es ahorita, para efectos de diferir el pago de abril, mayo y junio, sin que haya ningún riesgo para el trabajador acreditado con su casa habitación. Son opciones, son herramientas financieras que si bien ahorita son de poco impacto de beneficio, pero pues es peor no tener nada. Para los patrones se
establece vía el programa que puedan solicitar pagos a plazos, algo que ya está en la ley. La única ventaja es que nos dice, oye, puedes solicitarme un convenio para el pago de tus cuotas sin garantía. Y esto nos dice, se va a aplicar únicamente durante el primer semestre 2020. Es decir, nos queda abril, mayo y junio para si aplicamos este tipo de beneficio con Infonavit. Hay que tomarlo muy en cuenta. En cuanto esto esté publicado ya, organizaremos, les decía vía SAP, la próxima semana, una plática con todos los requisitos ya de tipo técnico, viendo los formatos, viendo la guía que la autoridad dé a conocer, la tramitología, para efectos de que lo puedan aplicar. Si no se publica en los próximos días, entonces la próxima semana tendremos una sesión como esta en la que toquemos únicamente las facilidades que hay para presentar la declaración anual de personas físicas. Que por cierto, los que tienen deducciones personales importantes y saben o consideran que les va a resultar impuesto a favor, yo diría, presenten su declaración anual cuanto antes. Y si tienen saldo a favor, inmediatamente soliciten la devolución. Si les resulta saldo a cargo, pues ya lo platicaremos la otra semana con José David y Javier. Entonces podrán ustedes optar por hacer el pago del impuesto en parcialidades también, por diferir. El gobierno ha dado a conocer las medidas, pero son medidas solamente de diferimiento, no de condonación, no de subsidio, no de estímulo fiscal. Como medida décima, recomendamos aquí que revisen el programa emergente del gobierno de Baja California. Hay algunas medidas de apoyo y depende también el rango de empresa en la que estemos. Este tipo de programa emergentes en Baja California existen también en otras entidades federativas. Es importante que cada empresa en su respectiva localidad vea qué tipo de apoyos tiene el gobierno del estado, porque créanme, a cómo están las cosas, tenemos que irle a todas. Un solo ejemplo, en el caso de Baja California, hay crédito a pymes de alta exposición, todas las empresas pequeñas y medianas. Las pymes, acuérdense, son empresas con ingresos hasta de 100 millones de pesos. Este tipo de empresas pueden tener préstamos, pueden tener créditos de 400,000 pesos aquí en Baja California, con un periodo de gracia de 3 meses. Es decir, si se gestionan en abril, mayo y junio, pues hay la ventaja de que no hay que pagar capital durante este periodo. Va dirigido a los sectores de alta exposición y se consideran ahí a las empresas que están en estos ramos, que son turismo, restaurantes, minoristas, textiles y actividades recreativas. Y yo diría que aunque no estemos ahí, en ese catálogo así específico, presentar una propuesta al gobierno del estado diciéndole las características de cada una de sus empresas, los empleos que están generando, la situación de emergencia en la que se encuentra definiendo si son solventes o no son solventes y si tienen una crisis de liquidez, bueno, este crédito hasta de 400,000 pesos pudiera ayudar a salvar esa fuente de empleo. Y seguramente la autoridad, en un ánimo sensible, a lo mejor otorga el crédito. Y a lo mejor con un crédito de esa cuantía podemos librar este trimestre. Pero es muy importante que tengamos el escenario de mediano y largo plazo. Por eso les decía al principio, revisen muy bien en su diagnóstico el modelo de negocio y contemplen todos los escenarios posibles. También ustedes recordarán que el 24 de marzo la Asociación de Bancos de México sacó un comunicado en el que ofrece una serie de apoyos a las empresas con motivo de la pandemia. Las medidas de apoyo son para los clientes que ya traen un crédito y que están imposibilitados para hacer frente al compromiso de pago.
Está dirigido para empresas, sociedades mercantiles, está dirigido para personas físicas que tienen un negocio, personas físicas que tienen una actividad empresarial. Esos apoyos que la Asociación Mexicana de Bancos ha propuesto es que se pueda diferir el pago parcial o total de capital e intereses hasta por 4 meses, abril, mayo, junio y julio. Eso sería buenísimo en muchas empresas. Por eso les digo, hagan ese diagnóstico y vean el terreno en el que están pisando. Vean la situación clara en que se encuentra la empresa. Construyan escenario de acuerdo con las circunstancias que tienen y vean de todas estas herramientas financieras de apoyo que son meros diferimientos, pues si las podemos usar todas, qué bueno. Los saldos se podrán congelar sin cargo de intereses, eso es muy bueno, porque finalmente hay ahí ya un crédito bancario que su saldo queda congelado y yo estoy relevado de pagos durante 4 meses. Hay que ver si estamos en los tipos de crédito a los que aplica. Son los créditos para construcción de vivienda, son créditos individuales que se tengan con garantía hipotecaria, son créditos de personas físicas por situaciones de créditos de consumo como automóviles, como tarjetas de crédito y nómina. Entonces, si estamos en ese tipo de créditos, podemos acercarnos con el ejecutivo de cuenta que tienen ustedes con sus bancos y decir, oye, yo sé que hay este programa del 24 de marzo. Ahí lo pueden bajar ustedes de internet. Y si no, nosotros se los proporcionamos. Y decirle, algo me tienes que dar, algo tenemos que negociar. Pero necesariamente tendremos que jugar con todas las canicas que en este momento conocemos, están disponibles. Hacia enfrente es muy importante privilegiar el manejo del flujo de efectivo. Miren, hay una teoría en finanzas que nos dice que el flujo de efectivo mata todo. De nada me sirve tener muchísimas utilidades y ser muy solventes si no hay saldo en caja y bancos. Es muy importante que tengamos claro que el documento más importante de la empresa en este momento es el presupuesto de flujo de efectivo. Y ese presupuesto de flujo de efectivo deberemos monitorearlo a diario. Deberemos administrarlo de una forma rígida. Escuchaba un comentario en la mañana de que estamos por entrar en una fase 3 donde se toman medidas como en tiempos de guerra. Y créanme, deberemos también en finanzas adoptar acciones, adoptar estrategias como si fueran situaciones de guerra. Así debe manejarse el flujo de efectivo. ¿Qué significa esto? Que debo hacer una relación muy detallada, muy clara de cada uno de mis proveedores, de cada uno de mis acreedores y decir a quién se le paga y a quién no. A quién se le paga una parte y se difiere y negociar periodos con cada uno de ellos. De la misma forma, hacer un escrutinio de los gastos que estoy teniendo y muchísimos de esos gastos proceder a su disminución o a su cancelación. Empezando por la disminución de sueldos que ya vimos, disminución o suspensión de pagos de emolumentos al Consejo de Administración, suspender todo lo que sean membresías, suspender algunos gastos superfluos que muchas veces son por meramente imagen o si una cierta promoción de la marca o de la empresa o de sus productos, pero en este momento, créanme, que se tiene que privilegiar el flujo del dinero y a lo mejor esos gastos disminuirlos o suprimirlos. Es muy importante también encontrar algunos métodos de sustitución. Tal vez, en vez de mantener un contrato que tengo con publicidad en espectaculares, por ejemplo, a lo mejor en ese momento esos contratos de alguna forma los
renegociarlos, suspenderlos y seguir haciendo promoción y publicidad, pero vía marketing digital, vía tecnologías de la información y comunicación. Es decir, con métodos de menor costo. Pero es muy importante, flujo de efectivo mata todo. El que tiene el billete, ese pone las condiciones. Ese define a quién le paga, cuándo le paga y cómo le paga. Ese es el momento ahorita de la herramienta más valiosa que debemos cuidar. Es el oxígeno que hace que la empresa circule. Hagan de cuenta que es un torrente sanguíneo. Mientras tenga flujo de efectivo, la empresa se está oxigenando, la empresa sigue adelante. Por eso es que hay que privilegiar ahorita ese documento financiero, presupuesto de flujo de equilibrio. ¿Cómo lo construyo? Bueno, muy sencillo. Ahorita sus ventas, ¿cómo están? Me decía un amigo empresario la semana pasada, estoy captando el 10% de la venta nada más. Y no veo que pueda subir en lo que resta del mes. ¿Saben qué? Con eso tenemos que trabajar. Esa es una variable. Con ese ingreso del 10%, ¿cuánto puedo sobrevivir? Usando el saldo que ya tengo. La recuperación de cartera que espero llegue. No va a llegar en las condiciones que llegó en marzo y febrero. No, va a llegar en unas circunstancias diferentes, pero algo va a llegar. ¿Cuánto? Tienen que ver caso por caso y de alguna forma tener ese acercamiento con los clientes para decirles, oye, nos tenemos que salvar ambos. Tenemos que todos trabajar en equipo y toda la cadena de proveeduría seguir adelante. Pero tiene que haber ese tipo de acercamiento, ese tipo de comunicación, ese tipo de estrategia. Es muy importante que profesionalicen a su equipo interno de cobranza, de facturación, de ventas. Tienen que trabajar muy coordinados, ventas, facturación y cobranza. ¿Para qué? Para privilegiar la recuperación. La responsabilidad de la recuperación de cartera es de todos. Hagan un equipo de puros jugadores categoría A. Y a todos involúcrenlos, logren con ellos el compromiso de que sacar adelante la empresa depende mucho de que tengamos la liquidez, tengamos la concreción de la venta, pero su recuperación en el corto plazo. Pero eso es comunicación, eso es trabajar en equipo. Y es muy importante que en este momento ese equipo sea un equipo categoría A. Desde luego, los que tienen mucha cartera, pues de una vez hablen con su ejecutivo de cuenta, a ver si el banco en algún momento puede darnos la opción de tomar nuestra cartera. Hay algunos que están interesados, depende del tipo de empresa y depende del tipo y la calidad de la cuenta por cobrar. Pero tenemos varios casos aquí en la ciudad de Tijuana de empresas que han optado por el factoring financiero. ¿En qué consiste? Que si ustedes tienen 1 millón, por ejemplo, en cuentas por cobrar, le dicen al banco, oye, mira, mis deudores son empresas AAA, son empresas que están en el sector médico, son empresas que están en el sector de alimentos, son empresas muy estables, muy seguras, y el banco dice, oye, te las compro la cartera. Desde luego ese 1,000,000 pesos, te doy 900,000 pesos y yo me gano 100. Pero ahorita te doy 900. Esa figura se llama factoring, se llama descuento de cartera. Hay que considerar eso. Según la cartera que tengamos, si tenemos una cartera sana, si nuestros deudores son clientes estables, pues a lo mejor en este momento hay que monetizar. Desde luego, revisen sus inventarios. Si sus inventarios tienen mercancía de lento movimiento, que luego le llamamos mercancía mula, si tenemos mercancía de baja rotación, si tenemos mercancía que por algún pequeño desperfecto en los empaques no se ha podido vender, pues este es el momento de alguna forma ahorita organizar una feria, organizar una venta de banqueta, organizar una venta de remate, todo vía redes sociales y deshacernos de ello, monetizar esa mercancía, ese inventario. Pero igual con la maquinaria.
hay que ver si tenemos equipos de transporte que no estamos utilizando de cualquier naturaleza y que ahorita podamos convertirlo en algo de dinero. Una unidad que podamos ahorita rematar en 200,000 pesos, pues en vez de que nos esté costando solamente chofer, nos esté costando gasolina, seguros, tenencias, pues mejor la vendemos en 200,000 pesos y tenemos ahorita liquidez. Ahorita hay que privilegiar la liquidez. Entonces, en cada empresa, pues, hay realidades diferentes. Por eso es muy importante que en cada uno ustedes se den un clavado a ver en detalle, a entender, a conocer, a familiarizarse con el negocio, pero en todos sus componentes. Y desde luego, con los proveedores, establecer algún tipo de alianza para negociar los mayores plazos posibles. Estos 12 puntos yo creo que van a ser útiles para ustedes. Los que lo quieran, ahí lo pueden bajar de la plataforma. Y creo que hacia enfrente deberemos tomar muy en cuenta. Los de mi generación, recordar que pues este tipo de crisis, este tipo de adversidades han hecho que la piel se nos ponga dura. Y desde luego estamos también con una experiencia y estamos con una expertise en el que ya no nos cocinamos fácil al primer hervor. En el 82, les decía, la contracción económica fue de 0.7%. En el 83, de menos 4.3%. En el 86, de 3.8%. En el 95 cayó la actividad económica 6.3%. En el 2001 cayó menos 0.4%. En el 2009 cayó menos 5.3%. El año pasado, primer año de esta administración, fue de menos 0.1%. Pero para este año se advierte que será de menos 6.6%. ¿Va a ser una situación crítica? Sí, pero en los años anteriores no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Tampoco teníamos el expertise, la malicia para salir adelante. Una malicia, una expertise que hoy día nos hace ponernos enfrente de un escenario que sí nos inquieta, nos molesta que no se adopten medidas anticíclicas por parte del gobierno federal, pero que sin embargo nos debe hacer sentir seguros que por la experiencia acumulada podremos en las empresas en las que estamos continuar con ellas, sacarlas adelante en el mediano plazo. Esta frase me parece excelente. Las crisis siempre dejan un aprendizaje o enseñanzas. Y esto créanme que es muy cierto, nunca se deja de aprender. El día que yo cumplí 60 años fue cuando decidí entrar a mi doctorado, a hacer mi estudio de doctorado en la Ibero aquí en Tijuana. Y algo se aprende. La crisis es necesaria para que la humanidad avance, tristemente, pero sí. A veces cuando hacemos ejercicio los músculos nos duelen, pero luego, después que pasa el dolor, nos sentimos fortalecidos. Y solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes, nos dijo Albert Einstein. Ahora, precisamente esa mente grande se llama innovación, se llama creatividad, se llama disrupción. En este momento, yo diría que si bien nos han quitado los apoyos, no lo hay, no nos están dando los apoyos, pero está en cada uno de nosotros no perder la esperanza. Yo creo que los negocios los podemos sacar adelante. Tenemos aquí 12 puntos que deberemos conjugar en un documento que se llame diagnóstico, que se llame corrida financiera, que se llame presupuesto de flujo de efectivo y tomar acciones concretas. Tristemente, hay que tocar el factor humano disminuyendo la nómina, sí, pero son situaciones que debe ser temporalmente. Yo quisiera dejarle hasta ahí, ya me pasé 9 minutos de la hora que habíamos programado. Me encantaría
algunos de sus comentarios. Si son por correo, todavía mejor.